Es una noche a mediados de 1996 y mi padre abre violentamente la puerta de mi dormitorio y exclama exaltado: ¡Nos embargan mañana! Con mi hermano quedamos mudos, con el corazón en un puño. Sabíamos que nuestra situación económica estaba mala, pero nunca tan mala. Mi viejo nos urgía a ordenar el montón de cosas que teníamos en el departamento en cajas. Y lo teníamos que hacer durante toda la noche porque nos vendrían a desalojar con carabineros a primera hora de la mañana. No había tiempo para aclarar la mente, ni tampoco para pedir explicaciones. Antes yo tenía cosas, pero la vida se encargó rápidamente de decirme que nada de eso era mío. Con mi papá siempre tenías que esperar lo inesperado, y justo esa noche se le ocurrió ir al Blockbuster a arrendar El Padrino, que le encantaban las películas de mafia. ¿Cómo te pones a ver una película, la que sea, cuando estás siendo desalojado? Pero bueno, a él le encantaban las películas de mafiosos, todas. Y creo que le gustaban, porque la vida de un mafioso es estar preparado para cualquier cosa. Muchas veces están con la maleta lista. Es cosa de llegar y arrancar con lo opuesto, con las cosas justas y necesarias, no más. No puedes acarrear más de la cuenta. Y eso que mi viejo ya tenía 2 hijos. Quizás en la imaginación de mi papá estaba la idea de que ingresáramos a algún programa de protección de testigos. O quizás arrendar El Padrino significaba evadir en su cabecita a la justicia. La enfermedad de mi mamá y su tratamiento dejaron una deuda millonaria. Imagino que les debe pasar a muchos. Se les enferma de cáncer, un ser querido, y se ven forzados a hipotecar su casa o a atrasarse en los arriendos para poder pagar el tratamiento. Lo que nos lleva a 2 cosas: o te mata rápidamente la enfermedad o lo hacen lentamente las deudas. Yo podía pensar que la vida es una mierda, pero ¿y qué tal si los buenos momentos estuvieran sobrevalorados? Hubo meses en que la falta de plata en mi casa se notaba por el refrigerador vacío, por la falta de calefacción en invierno. Pero siempre cuando se trataba de arrendar películas en el videoclub salían mágicamente monedas de aquí o de allá. Mi viejo siempre decía que nada iguala la emoción de tirar la plata en algo que a uno lo vuelve loco. Esa noche, con los preparativos de la mudanza, vino con toda clase de recuerdos. ¿Le tiene que haber pasado a ustedes en alguna circunstancia parecida? Las emociones no piden permiso para entrar en uno. Llegan y entran en situaciones así. Es más, me hubiera gustado tener algún ensayo para poder anticipar qué es lo que iba a sentir mi última noche en ese lugar que nos vio vivir tantos años, que incluso fue testigo de nosotros siendo felices como familia. Mientras nos preparábamos llenando cajas y cajas con películas, etc., mi papá nos dijo: díganme si no son maravillosas esas jornadas en que no saben si son desgraciados o felices. Es que yo no podía imaginar mi vida sin estar en ese lugar. ¿Dónde más? Díganme, iba yo a poder gritar "¡Me cago en la puta!" después de enterarme del cáncer terminal de mi mamá. ¿O en qué otro lugar iba a poder patear la puerta del refrigerador porque mi papá no podía comprar comida? Estábamos súper nerviosos con mi hermano, pero apenas nuestra angustia se asomaba en nuestra cara, mi padre nos lanzaba una sonrisa que decía más o menos: todo va a estar bien. Y nosotros le lanzábamos de vuelta nuestra mejor sonrisa de: te creemos. Esa noche mi papá nos pidió encenderle un pito de marihuana. Y después de ese pito vinieron otros pitos y mucha cerveza. Y mi papá dijo que a pesar de estar muy drogado y muy borracho, siempre le pareció que la realidad era mucho más jodida. Y se puso a hablar sobre las películas de mafia que tanto amaba. Y nos cocinó espaguetis con salsa, mucha salsa. Y nos sentíamos cool comiendo espaguetis y salsa, hablando de películas de mafia. Nos sentíamos como algo así, como una familia. No diría que mi papá era un buen muchacho, ni nosotros éramos buenos hijos. Diría que todos éramos más o menos nomás. Y no éramos mafiosos tampoco. Éramos un crimen desorganizado. Nunca fuimos la mejor familia del mundo. Lo que sí queríamos ser era una familia que podía mejorar. ¿De qué sirve sentirse un nuevo rico para terminar siendo más pobre?, le reprochaba mi mamá siempre a mi papá. Con ella todas las reglas se cumplían, se pagaban todas las cuentas, era previsora, tenía un sentido de la honradez tremendo, y miren lo que había pasado. Se había muerto.
y con él que se improvisaba sobre la marcha, que cada día traía toda clase de sorpresas. A ver qué sale. Él seguía vivo y nosotros seguíamos vivos. No hay fórmulas. Esa noche me sentí algo así como un delincuente. La ley nos pisaba los talones. Me invadió un sentimiento de nosotros versus el mundo. Sentía que mi familia volvía a ser una especie de banda, pero nos faltaba uno. Me sentía como esos dibujos animados que los balean y toman líquido y les chorrean por el agujero el líquido. Ese agujero era mi mamá. Ella era la que faltaba. La única epifanía que tuve esa noche fue que cuando creí que el mundo se acababa, en realidad nunca se acabó, siempre sigue. Y también caché que podía estar cagado de miedo y seguir con mi vida igual. Niños, hagamos un brindis por el más noble de todos nosotros, dijo mi papá. Hagamos un brindis por su mamá. Porque cuando la muerte vino por ella, no nos delató, no nos hundió con ella. Y esas palabras de mi viejo me emocionaron. Mi mamá sabía que cuando yo me enteré que ella tuvo cáncer, yo empezaba también a morir un poquitito, pero ella no permitió que eso me desmoralizara. No culpó a nadie por su cáncer y no nos hundió en su cáncer. Fue el regalo más grande de esa mafiosa para nuestra familia. Un gran padre te enseña cómo vivir, pero también cómo morir. Y créanme, niños, que su mamá les dio una clase magistral de cómo morir, sin hundir al resto. Las mamás son mamás hasta el final. Mientras ordenábamos esa noche había que estar con pasitos calculados porque eran cerros de películas. Y de pronto me entró el pánico. ¿Quién iba a devolver El Padrino al videoclub? Nos sorprenderían viajando desde Santiago a la costa donde nos íbamos a mudar. Nos detendrían quizás en el peaje con retratos hablados de nosotros. Buscarían en nuestra carga clandestina y encontrarían el VHS que no habíamos devuelto del Padrino. Es que cuando te aquejan problemas económicos de aquí y de allá, siempre crees que te van a pescar por algo. Mi papá nos decía que no nos preocupáramos, que todo en la vida se podía arreglar con imaginación, que podíamos ser pobres como las ratas, pero en nuestra cabeza tener una mansión. Y nos contó el chiste de ese vagabundo que se masturba con una mano y con la otra tiene una bebida. Y exclama, ¡mierda, esto es vida, champán y mujeres! Los niños nunca olvidan las mudanzas. La imagen de un closet con las puertas abiertas, VHS cayendo por todas partes, o la cama de mi mamá, tirada en el estacionamiento, la misma cama en la que había muerto. Esas son cosas que no se olvidan. Igual me da lata que otros fueran felices o tristes donde nosotros ya lo habíamos sido.